buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En una semana de máxima tensión, una semana muy compleja, porque en medio de la interna Cristina, Alberto Fernández por el rumbo y todo lo que ha ocurrido, sobre todo el viernes que habló la vicepresidenta y en el día de hoy, a la mañana, que habló el ministro de Economía y el ministro de Producción, tanto Guzmán como Culfas, los principales apuntados por Cristina, salieron a contestarle, ahora van a ver. Pero en medio de toda esa realidad paralela que hay en la interna del oficialismo, ¿no? La realidad paralela de la política, atención que se viene una semana muy compleja, con mucha tensión también en la calle. Hoy se confirmó lo que veníamos diciendo, fuerte aumento de los combustibles, creo que es el quinto aumento en el año. Lo cierto es que las naftas se están aumentando, en el caso de la Premium, 40% en lo que va del año, en 4 meses y medio, 40%. Y también aumento de medicamentos. Bueno, lo que venimos contando que viene de alguna manera, en algunos casos adelantándose a la inflación, en otros casos detrás de la inflación, pero en cualquier caso, una serie de precios que antes el gobierno pisaba y este año no pisa más. Y eso genera una dinámica en la cual la inflación, el jueves se va a conocer el índice de inflación del INDEC, que va a estar entre 5 y 6%, pero más allá de eso, estamos en una dinámica en la cual si la inflación este año corre al 4% mensual promedio, es una inflación piso de 60%, porque es acumulativo. Es un índice compuesto. El aumento de un mes se acumula al mes siguiente y así. Y todavía estamos lejos de bajar al 4% de inflación. De hecho, el cálculo es que recién en julio se puede empezar a bajar del piso de 4% de inflación. Por ahora está corriendo la inflación en un nivel mucho más alto, por eso los pronósticos están todos arriba para este año de inflación arriba del 60%. Pero además esta semana empieza la audiencia por tarifa de servicios públicos que convocó el ministro Guzmán a partir de mañana. Y atención que no se sabe bien cuáles van a ser esos aumentos porque la inflación, el precio de la energía, todo lo que ha ocurrido ha dejado totalmente desfasado la proyección que tenía Guzmán de aumento de tarifas para este año, que han aumentado en el área metropolitana 20% en marzo, pero ahora la pregunta es cuánto es el aumento de junio, que seguramente va a ser bastante mayor. Y una semana en la cual también están una mega marcha piquetera de 3 días del Polo Obrero de sectores de izquierda y el interrogante es si se empiezan a sumar movimientos sociales vinculados al kirchnerismo. Es decir, que es una semana de mucha tensión. Ahora va a contar Brenda Strumíger, además el presidente está viajando esta tarde a Europa, Cristina se queda formalmente a cargo del Poder Ejecutivo y tenemos a la vicepresidenta confrontando directamente, ida y vuelta, con el gabinete económico, con Martín Guzmán y con Matías Culfas. ¿Qué dijo? Y arranquemos por ahí. Fíjense lo que dijo, quiero arrancar con Martín Guzmán. Lo que dijo Martín Guzmán respondiéndole a Cristina, ¿no? Porque me parece que Guzmán empieza, de alguna manera, a salir a la cancha empoderado por Alberto Fernández. Es decir, Cristina ya le apunta abiertamente, le apuntó con distintos dirigentes de la Cámpora, con Máximo Kirchner, Larroque y otros, y directamente el viernes le apuntó ella a Guzmán y a la política económica del gobierno. Pero atención, que mientras más le pega Cristina a Guzmán, mientras más le apunta y lo critica, Alberto Fernández ha decidido darle más poder a Martín Guzmán y lo mandó a que salga a contestarle directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate lo que decía Martín Guzmán. ¿En qué país ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos de 3 o 4 puntos del PBI? ¿En qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos de 3, 4 puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona
que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer. Eso, la verdad, no hay ninguna articulación teórica que te diga eso va a funcionar. Bueno, a ver si está la placa de Guzmán, de lo que dice Guzmán, apuntándole directamente y contestándole a Cristina. ¿En qué país ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos de 3 o 4 puntos del PBI? Primer punto de la pulseada que se viene esta semana, que es el aumento de tarifas, que Guzmán sabe que es inexorable hacerlo en junio, dentro del acuerdo con el fondo, y Cristina está pulseando del otro lado, sobre todo los organismos de regulación del sector energético están en manos de funcionarios que responden directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Y Guzmán plantea, bueno, hay que recortar sí o sí los subsidios. E insiste, ¿en qué país del mundo funciona que haya déficit permanente financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer? No hay evidencia, ninguna articulación teórica que diga que eso funciona. Le está diciendo a Cristina, lo que pretende Cristina, que no achiquemos el déficit fiscal y que mantengamos los subsidios, principalmente los subsidios energéticos, como correlato que se posterguen los aumentos tarifarios en esta coyuntura, que ya la inflación está corriendo del 60%, le dice Guzmán, esto no ha funcionado en ningún país del mundo. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner, el viernes, la verdad que es muy fuerte, porque sale directamente a decir que ella podría haber armado todo el gobierno de Alberto Fernández y no lo hizo. Dice, fui generosa al permitir que el presidente eligiera a su gabinete económico, ¿no? Cuando empieza a narrar por qué ella cree que hoy tienen que ser echados todos los miembros del gabinete económico, empezando por Guzmán y por Matías Culfas. Es cierto, nosotros lo dijimos desde un primer momento, que en el reparto de poder, así como Cristina se quedó a través de la cámpora con el PAMI, con el ANSES, con YPF y otros organismos muy importantes, la conducción de la política económica estuvo en manos de funcionarios que respondían directamente a Alberto Fernández. Martín Guzmán, Matías Culfas, el ministro de Producción, y Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Ahora, la vicepresidenta dice, fui generosa al permitir que el presidente eligiera a su gabinete económico. De alguna manera, públicamente, esto lo puede plantear en privado, pero públicamente está diciendo, yo tenía el poder de veto y de decisión y le permití al presidente, que insisto, en la Argentina me sorprende porque Cristina es abogada, digamos. Yo estudié solamente una materia de Derecho Constitucional en Economía, pero los que saben de Derecho Constitucional lo dice claramente la Constitución. La decía el 93, ¿no? El Poder Ejecutivo es unipersonal, ahora dice que es un funcionario que estará a cargo de la Presidencia de la Nación. Es una sola persona, el vicepresidente no es parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y Cristina, en su alocución, dice que sí. Pero de cualquier manera no se ha visto jamás en la historia argentina que el vicepresidente tenga la firma para designar a los ministros. Esa es una potestad del presidente. Y Cristina, sin embargo, dice, fui generosa al permitir que el presidente eligiera a su gabinete económico. Y plantea Cristina, en el acto del Chaco el viernes, que ese gabinete económico de Alberto Fernández y ese gobierno, que por un lado ella dice integrar, pero por otro lado dice que ella no toma la decisión de lo que se está haciendo en materia económica, lo cual hoy es cierto, está defraudando el voto que fue en el 2019 para el Frente de Todos. Míralo. Uno tiene que saber debatir y saber los intereses que tiene enfrente. Y no hay que enojarse. Miren, yo me acuerdo de quien fue nuestro secretario de Comercio Interior último, que fue el que diseñó toda la política de precios cuidados y que además logramos, ustedes se acuerdan que tuvimos una devaluación en enero del 14 y la inflación ese año se nos fue a 38, pero al año siguiente la bajamos a 24 o 25, una tarea de Axel y de Augusto Costa muy buena. Pero no, si no es para que los aplaudan, es simplemente para saber. Y la primera hija
de la única creo que tiene Augusto, ¿saben cómo se llama? Amanda. ¿Saben por qué? Por la yerba. Porque eran tan las discusiones que teníamos. Ustedes saben que la yerba es un ponderador muy fuerte en el esquema, en la estructura de precios, de índice de precios del consumidor. Es muy fuerte, pondera muy alto, igual que la carne, el pan, la harina, la leche, etcétera. Y bueno, pero bueno, fíjense ustedes que no lo hacía ni de rencoroso, ni de malo, ni quedó malquistado. No, simplemente hay que saber los intereses que uno representa y defenderlos. Bueno, ahora voy a hacer un comentario de Cristina en ese párrafo largo. Ahora hago un comentario de eso. Lo que quería mostrar es esto. No le estamos haciendo honor, como les mencioné antes, a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros. Cristina diciendo, bueno, esto no es lo que la gente votó en el 2019. De nuevo, socava, si se quiere, la legitimidad del gobierno nacional, ¿no? Planteando, bueno, esto no es lo que la gente votó, no le estamos haciendo honor a la confianza del voto en el 2019. Retomo con lo que dijo recién Cristina, que habló de que la inflación en el 2014 había sido del 38%. No hay un solo dato del INDEC con Cristina Fernández de Kirchner presidenta que diga que la inflación había sido 38%. ¿Por qué truchaban los datos del INDEC? Es la primera vez que Cristina reconoce que, como decían las consultoras privadas y los organismos de estadísticas provinciales, la inflación en el 2014 estuvo en el orden del 38-40%, pero es la primera vez que lo reconoce. El INDEC ese año dio 23,9% de inflación. El año anterior había dado 10% de inflación, por debajo del 10% de inflación en el 2013. El año siguiente, de nuevo, dio una inflación del orden del 10%. El INDEC oficial, el INDEC que era el que tenía que dar los datos de inflación. Es la primera vez que Cristina dice la inflación fue el 38 en el 2014, la bajamos 23-24. Esa baja alrededor del 25% en el 2015 efectivamente ocurrió en un contexto totalmente distinto al actual y básicamente porque devaluaste en el 2014, ajustaste tarifas públicas y demás en el 2014 y en el 2015 mantuviste calmo el dólar con tarifas públicas también congeladas. Ahora vamos a hablar, ¿no?, cómo apunta Cristina al resto de los funcionarios del gabinete económico, fundamentalmente a Matías Culfas, al ministro de Producción. Gustavo, gracias por venir, muy amable. Bueno, en esta escalada Cristina va subiendo ahora los decibeles directamente hacia la conducción económica, pero la novedad acá es Alberto Fernández no le contesta y sale el ministro de Economía y el ministro de Producción, Matías Culfas, a contestarle a la vicepresidenta diciendo este es el rumbo económico. Cristina estaba equivocada. Sí, ahora permitime comenzar por el mensaje de Guzmán. Porque Guzmán dice hoy, y siendo las tarifas aparentemente la madre de todas las batallas en este conflicto, Guzmán dice hoy con mucha con mucha, digamos, honestidad intelectual, dice, los subsidios a las tarifas en términos reales este año van a aumentar. Dice, porque solo el 10% de la población va a pagar tarifa plena. Al resto le estamos aumentando por debajo de la inflación. Y él se encarga de aclararle a tu colega, esto representa que los subsidios van a ser mayores, no menores. Así que yo diría que respecto al tema más importante, la discusión es entre los que quieren aumentar los subsidios en términos reales mucho y los que lo quieren solamente aumentar. Entonces diría, ¿a santo de qué tanto lío? Claro, uno podría decir, bueno, la dirección, porque ahí ya cuando empieza a conceptualizar Guzmán dice, no se pueden tener subsidios de 3 o 4 puntos del PBI en tarifas por mucho tiempo. Entonces, la discusión ¿qué es? Lo mismo cuando habla del salario mínimo vital y móvil. Dice, estamos de acuerdo en adelantar el pago del aumento del salario mínimo vital y móvil. La diferencia es casi menor, dice, hay que discutirlo dentro del Consejo del Salario, no por una ley. Entonces diría, hasta acá todas las discusiones parecieran ser una discusión de carácter técnico, más de economistas que podrían
compartiendo el mismo universo conceptual, tratarlas alrededor de una mesa. Yo creo que el secreto está en lo otro que vos dijiste, claro, cuando hacías referencia a la Constitución. Acá hay una discusión del liderazgo, porque la letra de la Constitución y la letra de la realidad no coinciden. Porque en el origen de todo esto sabemos que fue una candidata a vicepresidenta en ese entonces quien postulaba un candidato a presidente. Y eso evidentemente es una realidad política que no se conjuga con la formalidad política. Ahora, hay veces que vos separás la formalidad política de la realidad política y no pasa nada. Y a veces la separás y tenés un lío como el de estas características. A ver, quería resaltar esto, ¿no? Porque de alguna manera Alberto Fernández ya no le contesta a Cristina, ¿no? Alguien me decía cercano a Alberto Fernández que Cristina en las provocaciones quisiera que Alberto Fernández rompiera y que la responsabilidad en todo caso institucional de la ruptura cayera en el presidente, porque Cristina está desesperada por despegarse de lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político con el oficialismo. Pero Alberto Fernández no solamente no va a romper, sino que va a mirar para otro lado. Y en todo caso, la novedad ahora, y va a mirar para otro lado y en todo caso llegará a diciembre del 2015, veremos si con este equipo económico o no, es su intención hoy, pero habrá que ver qué pasa el mes que viene. Y en todo caso, sabe el presidente que en estas condiciones no tiene posibilidad de reelección, pero la preocupación es de Cristina. Digamos, por el capital político que se diluye acá es de Cristina. Cristina se diferencia, pero no puede romper. Porque Cristina, ella misma ha dicho que no va a romper, que no va a dejar al gobierno renunciando, por ejemplo, a la vicepresidencia. Criticando en su momento lo que hizo, por ejemplo, Carlos Chacho Álvarez. Pero la novedad es que tanto Guzmán como Culfas salen a decirle a Cristina que ella hizo las cosas mal y que no van a cometer los mismos errores. Si bien la situación económica en el segundo gobierno de Cristina era obviamente mejor que la actual, la inflación era menos de la mitad que la actual, tanto Guzmán como Culfas consideran que los errores que cometió Cristina en su segunda gestión llevaron a el agotamiento del modelo económico del kirchnerismo, la derrota electoral del 2015, y plantean que no quieren cometer esos mismos errores. Básicamente lo que está diciendo Guzmán, no podemos seguir atrasando las tarifas, tenemos que reducir el déficit fiscal, tenemos que reducir los subsidios energéticos. Ahora, fíjense cómo Cristina, y acá tengo textualmente la frase, dice Cristina, en noviembre de 2019 yo sabía quién iba a ser, y pongamos acá el libro de Culfas, en noviembre de 2019 yo sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros, imagínate, dice Cristina en el acto de Chaco junto a Capitanich y otros dirigentes, en un acto en el cual fue muy aplaudida. Ahora vamos a ver cómo en el otro extremo del país, en Ushuaia, estaba Alberto Fernández, que no lo aplaudió a nadie y un ministro tuvo que salir a decir que lo aplaudan más porque habían aplaudido más al intendente de la Cámpora, el intendente ahí de Río Grande, que al propio presidente de la Nación. Pero Cristina dice, en noviembre de 2019 yo sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros. Imagínate, mirá si voy a andar enojándome por tal o cual cosa. Había escrito un libro contra nosotros, pero bueno, el presidente confiaba en él. Vaya, este es el libro. Los tres kirchnerismos. Una historia de la Argentina 2003-2015, donde plantea Culfas, hay una reivindicación muy fuerte del primer kirchnerismo, el de Néstor Kirchner, en términos de situación macroeconómica, de equilibrios, y hay una crítica a los errores voluntarios o involuntarios de la gestión de Cristina, sobre todo en el último gobierno, respecto a la idea de que se podía financiar un déficit fiscal con emisión monetaria sin reconstituir básicamente algunos equilibrios de la economía, sin
acceder al mercado de capitales, sin recomponer las reservas del Banco Central. Entre otras cosas, ¿no? También hay una crítica de fondo respecto al cambio de matriz productiva, no sé, cosas que ha planteado Culfas hace mucho tiempo. Ahora, Cristina considera que el libro de Culfas era directamente contra ella. Es decir, Cristina siempre piensa que cualquier crítica a lo que pueden haber sido errores de su gestión económica son directamente libros contra ella. Y que Culfas, veamos el panorama de los que están acá en el gabinete económico de Alberto Fernández, era un ministro que desde el primer momento estaba en contra de ella. Y ella dice que, bueno, que tenía otro candidato y que Culfas y Alberto Fernández no lo aceptaron porque no estaban dispuestos a enfrentar al poder económico. Maxi, nadie se divorcia por apretar el dentífrico por el medio. Digamos, yo creo que es una discusión de naturaleza política y de poder. Vos señalabas, y yo voy a retomar ese concepto, ¿cuáles son las tres cosas, me parece a mí, del presidente que más le irritan a Cristina Fernández? Primero fue la estrategia de decirle a todo que sí, como dijo en esa famosa carta, y después hacer lo que a él le parecía. La segunda es no contestar. Y la tercera es la del off, ¿no? Para aclararle al público, es ese trato que tienen a veces los periodistas, que un funcionario les dice algo sin decirle el nombre, o bajo la reserva del nombre, y poder divulgarlo. Por eso ella señaló el viernes que ella siempre habla en on, que ella no habla en off. Ahora, ¿cuál es el punto? Que esta construcción política admitía dos alternativas para desempeñarse sin conflictos. Cuando Cristina lo propuso a Alberto Fernández como candidato a presidente, Alberto elegido podía hacer dos cosas. Una, aceptar que era el poder vicario y con la mayor elegancia posible llevar adelante las decisiones de Cristina sin contradecir la jefatura. La otra es la que hizo Néstor Kirchner cuando recibió la presidencia de manos de Duhalde y en el año 2005 dijo, hasta acá llegamos porque no puede haber dos, hay uno, como decías vos, haciendo referencia a la Constitución, y por lo tanto hasta acá llegó mi amor, buenas tardes, cada uno en su camino. Alberto el presidente, intentó hacer el camino del medio. Y evidentemente el camino del medio no fructifica ni afuera ni adentro. Ahora, vos fíjate, quiero remarcar esto, ¿no? Cristina yo creo que está muy preocupada por lo que venimos contando. Cristina hace una descripción de la realidad que es correcta. Lo que está ocurriendo con la caída del salario real, con, ahora vamos a ver, trabajadores pobres en la Argentina. Es decir, gente que tiene un empleo ya sea en blanco o en negro, pero no superan la línea de pobreza. Hoy 95.000, 100.000 pesos mensuales una familia tipo. De hecho, en su acto del Chaco, Cristina dice, es la primera vez que hay trabajadores en blanco que son pobres en la Argentina, no superan la línea de pobreza. Pero inflación... relata el partido y está dentro de la cancha. Claro, por eso yo digo, lo que está planteando y lo que está ocurriendo en la realidad y que ella está viendo también en las encuestas, en la demolición que se está produciendo en su base electoral, es decir, 8 de cada 10 que votaron al Frente para la Victoria dicen que la principal preocupación es la inflación y no creen que este gobierno la pueda resolver. Es decir, están verdaderamente muy preocupados y algunos enojados respecto a la situación que está ocurriendo. Ahora, respecto a cómo resolverlo, es claro que tanto Guzmán, Culfas y el propio Alberto Fernández tienen una idea distinta a la de Cristina. Si es que Cristina tiene una idea económica de cómo se resuelve el tema de la inflación, porque era una coyuntura totalmente distinta a la que, insisto, ella tenía en el 2011-2015, básicamente porque tenía 30.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central y no tenía los desequilibrios que tiene esta economía ya en los últimos 4 años. Pero fíjense cómo, de alguna manera, Cristina reivindica sus errores. Para ella, los años de su gobierno, incluido el segundo gobierno, que es cuando Axel Kicillof fue ministro de Economía, fueron años virtuosos desde el punto de vista económico. Si bien tiene razón que la situación económica para la gente era muchísimo mejor de lo que es hoy. Ahora, eso no significa que la dinámica de ese gobierno fuera una dinámica virtuosa. Y eso es lo que le resalta Culfas, por ejemplo, en su momento, en su libro, que Cristina dice es en contra de ella.
Bueno, fíjense cómo Guzmán siempre pensó también que Cristina hizo las cosas mal entre 2011 y 2015. Vamos a reflotar el famoso video de Guzmán en la Universidad de Buenos Aires, mucho antes de pensar que iba a ser ministro de Alberto Fernández. Esto fue en el año 2016. Tenía incluso un poquito de pelo Guzmán ya, no se le había caído todo. Y decía claramente que más allá de sus amigos kirchneristas, entre 2011 y 2015 se habían hecho las cosas mal. Mirá. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero estoy haciendo la introducción hace rato con el tema del video, ¿no? No sé si me están escuchando, digamos. ¿Lo podemos recuperar en unos minutos? Está el link de YouTube, el que pasé el link de YouTube ahí lo tengo acá también, el link de YouTube. Bueno, contame la realidad, lo que está pasando con los aumentos de combustible. Ah, mira, justo me pusieron acá. Cuando Cristina dice, es insólito también cómo Cristina tergiversa en su momento algunas cosas, porque insisto, algunas cosas que dice son verdades, son ciertas, pero otras cosas las acomoda a su gusto. Cuando dice que Alberto quería que Matías Culfas sea su ministro de Producción, es totalmente cierto. Es su economista de confianza. Alberto Fernández no conocía a Guzmán. El que estaba armando todo era Matías Culfas. Ponémelo, por favor, a Matías Culfas. Era Matías Culfas. Pero después dice que un economista joven fue a verlo a Culfas, Hernán Lecher, fue a verlo, que era Hernán Lecher, a Culfas, y que Culfas, a través de Alberto Fernández, le dijo que no iba a ser secretario de Comercio porque no tenían la idea de enfrentar al poder económico. Y que Culfas, y es cierto, escribió un libro sobre eso, quería, de alguna manera, tener otro vínculo con el poder económico, con el establishment, con las empresas, y no estaba con la idea de tener una secretaría de Comercio como había sido durante el segundo mandato de Cristina con Augusto Costa. Ahora, lo insólito es que Cristina después puso a Paula Español en la Secretaría de Comercio. Paula Español, que es una economista que era de máxima confianza de Axel Kicillof. Obviamente ahora Paula Español quedó en el camino. Digamos, la reemplazaron y pusieron a Roberto Feletti, pero no es que en la Secretaría de Comercio se puso a un funcionario que no respondiera a Cristina o a Axel Kicillof. Era Paula Español. ¿Vos la conocías, Paula Español? Economista kirchnerista que se reivindica como militante. Y Culfas... Pero aparte era el grupo de Axel Kicillof de siempre. Sí, sí. Pero hoy... Mirá si Culfas le iba a poner a Paula Español de secretaria de Comercio. Es más, tenían todo tipo de choques y de roces. Ahora, es raro, Cristina, porque Cristina dice, bueno, no fue Lecher, secretario de Comercio, que yo le mandé a Culfas para que hable, alguien que era jovencito, un economista brillante. Un economista brillante y demás. Jamás le dio un cargo de relevancia a Lecher en su gestión, Cristina. Jamás. Le dio un cargo. A quien sí le había dado un cargo de relevancia era Paula Español, que era el grupo de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Ahora, Paula Español fue la secretaria de Comercio y en ese contexto se desbandaron también los precios, ¿no? El año pasado. Sí. Y la reemplazan por Feletti, que Feletti también, digamos, llega como economista kirchnerista cercano a Cristina. Hoy Culfas, por radio, la desmintió a Cristina, porque Cristina dijo que, que Culfas le dijo a Lecher que esta vez no iban a ser, digamos, como hasta 2015, digamos, una... De enfrentar al poder económico, claro, y el tema de enfrentarse a los empresarios por el tema precios. Bueno, y hoy Culfas dijo que no, que ese diálogo no existió. Que bueno, que fue una cuestión de índole más personal, pero que no le dijo que la estrategia no era hacer lo que se venía haciendo, y de hecho por eso termina siendo Paula Español secretaria de Comercio Interior con un plan bastante parecido al que rigió hasta el año 2015, cuando los precios se desbandan y la inflación fue mucho más alta que lo que venían diciendo, termina... Perdón, tengo el tape de quién, de Guzmán, no, escuché Culfas, por eso, ahora, bueno, de Guzmán. Fíjense cómo Guzmán siempre pensó que entre el 2011 y el 2015
Cristina hizo las cosas mal desde el punto de vista económico. Esto es un tape de Guzmán, que lo hemos mostrado varias veces, del año 2016, donde dice, y es lo que sigue pensando, porque ahora lo dice públicamente y se lo dice en la cara a Cristina. La salió a cruzar Guzmán, el ministro de Economía. Se le animó a la vicepresidenta Guzmán. Obviamente porque Alberto Fernández le dice, contestale vos. Lo mismo con Matías Culfas, cosa que no ocurría. Ojo que Cristina quema cartucho, pero del otro lado ahora le responden directamente los ministros. Los que supuestamente Cristina quiso sacar desde agosto del año pasado. Cuando Cristina habló de los funcionarios, no, desde antes, desde fines del 2020, cuando habló de los funcionarios que no funcionaban, ya hablaba de Culfas seguro, también de Guzmán. Sí, Guzmán todavía no estaba. En ese momento todavía, ¿te acordás que lo retuiteaba, le ponía cosas? 2020, recién 2021 empezó la embestida contra Guzmán. Sí, nosotros dijimos que Guzmán estaba en la mira desde el momento en que se le escapó el dólar a 195 en octubre del 2020. Me acuerdo que hacíamos los programas y decíamos, Cristina no lo quiere ver más a Guzmán, más allá de las operaciones, no, se encontraron, le fue, le explicó y demás. Y de hecho ahora el Cuervo Larroque revela el enojo de Cristina en su momento porque ¿qué hace Guzmán en octubre del 2025? Va a la negociación directa con el FMI e inicia el ajuste fiscal. Da de baja el IFE que ya habían anunciado, la ANSES había anunciado el cuarto IFE para que se anoten y Guzmán dice no puede haber IFE, no puede haber bono de fin de año ni para UH ni para jubilaciones y se inicia el ajuste fiscal que recién Cristina en agosto del 2021 denuncia como el ajuste fiscal equivocado. Pero fíjate lo que decía Guzmán en el 2016 respecto a que Cristina hizo las cosas mal en el 2011-2015. Bueno, 2011 para acá, lo siento mucho, la cosa estuvo mal. Yo soy el primero que quisiera que hubiera estado bien, hay gente que quiero mucho ahí, pero lo hicieron mal. Nos inventamos una teoría y le pusimos un nombre. La llamamos el supermultiplicador. ¿Sí? Entonces los amigos del ministerio me decían lo siguiente. Vos siempre podés crecer empujando a la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque vos empujás la demanda, generás una economía de un mayor tamaño, hay más especialización, y eso te permite generar más productividad en el futuro que te permite repagar la demanda presente. Ahora pensemos un momento esto. Si vos podés generar siempre una oferta equivalente a la demanda que vos expandís hoy, solo expandiendo la demanda, sin hacer nada del lado de la oferta, sin hacer políticas industriales, sin preocuparte demasiado por cuánto y en dónde invertís. ¿Cuánto deberíamos impulsar la demanda presente si vamos a poder generar los mismos recursos en el futuro para repagarla? Infinito. Y si eso fuese cierto, ¿qué estamos? No estamos hablando de esto. Hubiéramos gastado infinito ya hace 100 años y se hubiera acabado el problema del desarrollo. Tendríamos infinito hoy. ¿Okay? O sea que eso no puede ser cierto. El supermultiplicador es un concepto, es una falacia. O sea, es contradictorio. Bueno, traduzco rápidamente. Guzmán lo que viene diciendo siempre es que el kirchnerismo se armó una teoría económica propia. La idea que ante cualquier circunstancia vos podés darle al gasto público y a la emisión para sostener el nivel de actividad y que eso va a generar todavía más consumo y más producción y va a sostener un círculo virtuoso de consumo, producción, inversión, empleo y demás, como lo que llama el supermultiplicador. Una teoría económica propia en base al gobierno de Cristina, el segundo mandato 2011-2015. Obviamente eso no existe. Y lo que dice Guzmán es, en esta coyuntura, si vos no recortás el déficit fiscal, subsidios económicos y dejás de emitir, ocurre lo que viene ocurriendo en la Argentina en los últimos 2 años, que es directamente se amplía la brecha cambiaria, el dólar, y detrás de eso va la inflación. Y el riesgo que tenemos ahora es que estamos en un piso de 60% de inflación, o sea que cualquier cosa que hagas y te equivoques en esta coyuntura te lleva a un régimen inflacionario de otra magnitud. Y todo lo que se plantee en este contexto de aplaudo a Palazzo porque consiguió 60% de paritaria, pero la proyección ahora van a ver del REM da 65% de inflación para este año. Y Martín Redrado dice que va a ser 70% la inflación de este año. Y puede llegar a ser más si la situación se desbanda, es decir, si
en este momento la Argentina no recrea mínimamente las expectativas, reduce el déficit fiscal, la emisión monetaria y genera una situación en la cual obviamente se sale de un círculo vicioso. Ahora vamos a contar también cómo aporta esta interna entre Cristina y Alberto Fernández a ese círculo vicioso, porque genera cada vez más incertidumbre y eso potencia el dólar, la inflación, la tasa de interés y es la gran discusión del momento, la caída del consumo y del nivel de actividad. ¿Está Alberto en este momento dónde, Brenda? Ahora está en Parque Norte. Alberto Fernández está hablando en el Congreso de FATSA, es decir, del gremio de sanidad que conduce Héctor Daer, que es uno de los sindicalistas más cercanos a Alberto Fernández. Algo que se gestó a último momento, no estaba planeado. De hecho, esta tarde el presidente viaja a Europa a las 5 de la tarde. Pocas horas antes se desplazó hasta Parque Norte para participar en este evento en el cual probablemente, dado que está dando un discurso en medio de este contexto tan comprometido políticamente en la interna, probablemente tire algunas frases que puedan llegar a ser interesantes para entenderlo un poco mejor. A ver, escuchamos, a ver qué está diciendo. Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Que eso nos obligue a construir un mejor país, un país más unido y una sociedad más justa. La justicia social no es un invento del peronismo, es un deber ético y moral que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias por el esfuerzo que han hecho, gracias por el esfuerzo que hacen, gracias por el esfuerzo que harán y sepan que tienen un presidente que así como cuenta con ustedes, ustedes saben que pueden contar con él. Gracias a todos y todas. Felicitaciones por este Congreso. Muchas gracias. Ahí está Alberto Fernández en el cierre de este Congreso, como contabas, Brenda, en Parque Norte. Ahora vamos a repasar si hizo alguna declaración en medio de la interna. Sumame un poquito de esto que estamos hablando, Brenda, y ahora vamos a ver el tema de aumento de combustibles, aumento de medicamentos, lo que está pasando en la realidad económica. Bueno, en realidad lo que estábamos esperando era justamente que Alberto, o en realidad no estábamos esperando que Alberto respondiera, sino estábamos esperando saber si iba o no iba a responder, y lo que planteaban durante el fin de semana acerca de Alberto Fernández en la Casa Rosada en Olivos era que se iba a mantener en la estrategia del silencio, de no responder, o en caso de responder, responder como vinieron diciendo los funcionarios más cercanos en público, de manera conciliadora. Y de hecho, los mensajes que dieron ayer Zabaleta, hoy Culfas, Guzmán en mayor o menor medida no fueron del estilo de una confrontación con Cristina Kirchner. De hecho, si bien contestaron, no fue belicosa la forma de la respuesta y el presidente no había dicho nada. Esta aparición, que es realmente sorpresiva, pues no se conocía, repito, no se sabía que iba a hablar, parece ser que o cambió de opinión o no había dejado saber que iba a hablar, que se iba a expedir. Recién estábamos escuchando la última parte del discurso, tendremos que escuchar la primera parte porque estamos acá al aire. Sí, ahora vamos a repasar, sí. Exacto, para ver exactamente qué es lo que dijo el presidente, pero por lo menos en esta última parte que pudimos escuchar recién, parecía también mostrarse de una manera conciliadora, de la misma forma que la semana pasada cuando estuvo, por ejemplo, en La Pampa, que si bien respondió, lo hizo con un guiño siempre a mostrarse moderado. Claro, ahí es muy interesante lo que vos planteás, Brenda, porque Alberto Fernández está diciendo a Cristina que está equivocada en lo que plantea en términos económicos, pero se lo dice, como vos decís, en muy buenos modales. Claro. Lo hace Culfas, lo hace Martín Guzmán, pero le está diciendo nada más y nada menos que, le dice Guzmán, ¿en qué país del mundo se puede tener 3, 4 puntos de subsidios económicos? Y eso ha generado un sendero de crecimiento, es decir, cosas muy fuertes. Le está diciendo, le está contestando respecto a lo que está pidiendo Cristina Fernández de Kirchner, pero se está contestando en el tono de Guzmán. Y lo que yo contaba, Alberto Fernández claramente no va a romper. La pregunta es si Cristina quiere que Alberto Fernández rompa para liberarse de la responsabilidad, en todo caso institucional, porque Cristina evidentemente está tratando de despegarse de lo que considera una situación económica
en la cual ella no está de acuerdo en cómo se está llevando el rumbo de la economía, no solamente porque no le guste Culfas o no le guste Guzmán, sino por lo que están planteando que hay que hacer en la economía, que es básicamente aplicar el acuerdo con el FMI. Pero la pregunta es, claramente, si esta dinámica puede sostenerse en el tiempo o no, ¿no? La dinámica de Cristina bombardeando permanentemente a la conducción económica, y sobre todo porque nosotros venimos diciendo, hay una especie de círculo vicioso que Guzmán viene insinuando en términos de la confianza y la credibilidad sobre la política económica. Guzmán puede ser, lo usa como excusa también porque no obtiene resultado, porque la inflación nuevamente va a estar arriba del 5% en abril. Pero es cierto que si vos no tenés mínima expectativa o certidumbre sobre el rumbo, de cuál va a ser el rumbo en los próximos meses, y confianza en la sociedad, y es muy difícil que vos puedas bajar la inflación, mantener el crecimiento, no tener que disparar la tasa de interés. Y eso, en el caso de los planteos de Cristina, no es que Cristina sea alguien que pueda generar confianza desde el punto de vista económico en la mayoría de la sociedad, pero sí puede generar por lo menos cierta certidumbre en el espacio político que gobierna. Ahora, este espacio político tiene, respecto a la credibilidad de la política económica, 70-80% de imagen negativa. Y esto tiene que ver con que no solamente los que votan a Milei o a Juntos por el Cambio están muy enojados con la política económica del gobierno, sino también parte grande del Frente de Todos. Y Cristina dice que el rumbo que lleva esta política económica va al fracaso. Entonces, ¿cómo recompones credibilidad? Y venimos diciendo, más incertidumbre es más presiones sobre el dólar, que se tienen que frenar con más suba de la tasa de interés, más inflación y, en última instancia, menos nivel de actividad y de empleo en el corto plazo. ¿Cómo ves? ¿Vos pensás, Gustavo, que esto es algo con lo cual va a tener que lidiar Alberto Fernández y eventualmente Martín Guzmán hasta el final del mandato de Alberto Fernández? Digamos, una política económica que tiene cero credibilidad, incluso dentro del propio electorado del oficialismo. Posiblemente. Ahora te respondo una pregunta con una pregunta, cosa que no se hace. Si en junio Martín Guzmán sigue siendo ministro de Economía, si en julio Martín Guzmán sigue siendo ministro de Economía, en el análisis micropolítico, ¿quién gana y quién pierde? Porque le han tirado munición gruesa. Lo que viene sucediendo en los últimos 40 o 50 días era para llevárselo puesto. Por lo tanto, si continúa, no estoy sugiriendo que va a continuar en una posición de fortaleza enorme, pero lo que puede suceder es que se terminen debilitando ambos. Quien lo quería sacar y no puede, y quien persiste, pero en última instancia sin el respaldo suficiente para llevar adelante todo, porque hay algo para lo que los dos, ninguno, tiene respuesta en el corto plazo, y es para la inflación. Claro. Y el otro día Maxi Cristina suma a otro funcionario a esta contienda, que fue Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central, cuando dice algo que vos habías destacado la semana pasada. Los dólares que se tuvimos 30.000 millones de dólares, dijo Cristina, ¿dijo eso? de superávit, y se fueron, no quedó nada en el Banco Central. Y esto tiene que ver, dijo Cristina, con que le permitieron a las empresas El informe que hicimos acá no había escuchado esas declaraciones de Cristina claro. Hablando de eso. Hoy, de hecho, Guzmán habla. Él dice hoy que él propuso en una mesa cerrada, propuso un régimen alternativo y que eso fue rechazado. No explica cómo ni por qué, pero dice que en las discusiones internas ese esquema que ellos habían propuesto fue rechazado. Sí, nosotros venimos contando por eso. Todos hablan acá con medias verdades, ¿no? Es decir, la descripción de la realidad, efectivamente, y se está viendo en las encuestas, y ahora vamos a hablar con gente que vive no en el mundo paralelo de la política, sino en la realidad, es un poco lo que cuenta Cristina o lo que percibe en el conurbano. El año pasado lo mismo. El ministro de Economía lo tuvimos acá, estuvimos discutiendo cara a cara con el ministro, decía, no, acá no hay ajuste. Y bueno... el ajuste pasó por encima al Frente de Todo desde el punto de vista electoral. Las consecuencias de esa economía fue el resultado electoral, entre otras cosas, el resultado electoral del año pasado. Ahora, respecto a qué hacer, bueno,
el kirchnerismo le puede reprochar a Guzmán, pero mirá, nos quedamos sin reserva, nos dejaste sin reserva y después nos dijiste que si no acordábamos con el fondo nos caíamos en el precipicio. Bueno, pero es cierto que si no acordabas con el fondo te caías al precipicio. En todo caso, se tendrán que pasar factura entre ellos. ¿Cómo fue que estuviste 2 años con superávit comercial récord y no pudiste acumular los dólares en el Banco Central? ¿Cómo es que autorizaste 15.000 millones de dólares de pago de deuda privada? ¿Cómo fue que pagaste 15.000 millones de dólares a organismos internacionales para que después te devolvieran una parte, pero cuando vos llegaste a la negociación le dijiste, bueno, ¿me devolvés algo para fortalecer la reserva? Estabas sin dólares. Si vos no hacías el acuerdo con el fondo, ibas a un feriado cambiario, bancario y a una megacrisis. Ahora, esa dinámica claramente ahora tiene un nuevo punto, que es Alberto Fernández se abraza a Guzmán, dice, esta es la política económica, esto es lo que pensamos, por acá tenemos que ir, y este es mi ministro de Economía, Culfas es mi ministro de Producción, en esto coinciden y por acá vamos a ir. Y a Cristina salgan a contestarle ustedes y explíquenle a Cristina cómo funciona hoy la economía argentina. Esta es la novedad, esta es la novedad. La pregunta es, bueno, ¿qué hace Cristina ante eso? Digamos, porque a mí me dicen que si fuera hoy por Alberto Fernández, a Guzmán lo deja hasta el final de su mandato. Es decir, que hoy más que nunca, después de lo del viernes de Cristina, Alberto Fernández se abraza a Guzmán. Ni Redrado, ni las opciones que veníamos contando que estaban dando vuelta, es Martín Guzmán. Contame el aumento de la nafta y vamos a hablar un poquito de gente que se ha caído de una clase media baja con lo justo, y hoy está peleando por debajo de la línea de pobreza. Bueno, este fue el tercer aumento de naftas del año y, digamos, cuando uno mira el acumulado que ocurrió desde principio de año hasta ahora, el aumento de precios de los combustibles vienen por encima de la inflación. Fíjate, YPF, que fue al revés de las anteriores veces, la última compañía en ajustar justamente los precios en los surtidores, aplicó en el caso de la nafta super 9,5% de aumento, en la premium 11,5% y en el gasoil 10%. Ahora, cuando vos ves el acumulado... Esto de YPF se sumó al aumento de la petrolera privada, siempre es igual. Digamos, no, la novedad es que antes YPF hacía el aumento y después seguían las otras. Claro. Es lo mismo, siempre es igual. Cuando hay aumento de combustibles, obviamente lo realizan todos conjuntamente, porque si no queda una compañía desabastecida. La gente no es tonta, pero eso ocurre siempre. Claro, lo que pasa es que esta vez, justamente el argumento... ¿Que YPF no quería aumentar? Porque YPF hoy, cuando comunica el aumento, dice, y como los privados aumentaron, yo tengo que seguir. ¿Y a vos te parece creíble ese argumento? No, bueno, pero políticamente, en el marco que estamos hablando... Está bien que Cristina se quiera despegar absolutamente de toda la política oficial. ¿Pero te parece creíble que YPF, que es la compañía que tiene más del 50-60% del mercado en algunas naftas, diga, porque aumentaron los otros, yo tengo que seguir aumentarlos? No, pero... Teniendo la Secretaría de Energía, teniendo todo el aparato estatal. Lo único que tiene es el análisis político de ver por qué esta vez cambiaron respecto a lo que se hizo siempre, nada más. Bueno, digamos que sí, nosotros contamos que se venía otro aumento de combustible y que hay una política oficial de no pisar los precios que se habían pisado hasta el año pasado, que es parte del acuerdo con el fondo. No es solamente no pisar el dólar oficial, no pisar las tarifas de servicios públicos, sino también algunos servicios privados que ahora se están autorizando aumentos y el año pasado no se autorizaban, y en el caso de los combustibles que recuperen lo que se habían atrasado el año pasado. Y eso está ocurriendo de manera muy acelerada. Obviamente eso tiene que ver con la macro, con el acuerdo con el fondo, en particular con YPF también, porque YPF tiene un desequilibrio de sus cuentas que si se queda atrás en los aumentos potencia todos los problemas. Y fíjense lo que ha aumentado la nafta desde enero, lo que ha aumentado los combustibles desde enero. La nafta super, vamos a la siguiente placa, 33,1% de aumento en las petroleras. La premium, 40,6%. Estamos hablando de una inflación que entre enero y abril rondó el 22%. Digo rondó porque todavía no se conoce el dato oficial, pero tenés la Super 33 contra inflación del 22%, la Premium 40,6% y en el caso de gasoil 33,6%. O sea, claramente
tenés aumentos de las naftas por encima de la inflación. Y bueno, esto también tiene que ver con... ¿Tenés la placa de Claudio? Está la placa de Claudio porque quiero mostrar el aumento de las naftas y cómo retroalimenta ese aumento de las naftas también el proceso inflacionario. Porque es inevitable, es decir, el combustible entra en los precios de toda la economía, estás alarmado porque tenés 21% de inflación los primeros 4 meses del año, 21-22% de inflación los 4 primeros meses del año. Bueno, ¿saben qué? Los precios de la nafta están entre el 30 y el 40% de aumento los primeros 4 meses del año. Eso entra a su vez sobre todos los precios de la economía. Obviamente, ¿cuál sería hoy lo deseable? Que vos pudieras pisar el precio de las naftas. Que vos no consiguieras aumento de la nafta. Lo que sucede es que la Argentina no tiene ya más margen para realizar eso. Está en un proceso donde esa fórmula de se me disparó la inflación al 60%, trato de frenar el precio de las naftas, que anualizado viene muy por arriba de eso, y ya no funciona. Pues no tenés resto para poder hacerlo. Y fíjate, el año pasado habían pisado el precio de la nafta desde abril hasta febrero de este año. 10 meses congelados los precios por el tema de elecciones. Y bueno, este año claramente están con la idea de que vaya de recuperar lo que no aumentó el año pasado, más la inflación del 60% de este año. Esperamos un segundo porque voy a ir al móvil que está en una estación de servicio, pero quiero presentar a 2 trabajadores que están hoy peleándola por debajo de la línea de pobreza. Está Horacio Luqui. Horacio Luqui, que es administrativo, trabaja en el sector público en una secretaría de salud municipal. Ahora vamos a ver en qué condición está. Y Hugo Quinteros, que es trabajador con oficio, no consigue trabajo en blanco. A ver si los podemos presentar. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Hugo Quinteros? ¿Cómo estás? Horacio Luqui, ¿cómo estás? Simplemente... les pregunto ahora vuelvo con ustedes. Quiero ir al móvil con este nuevo aumento de las naftas. Horacio, ¿cuánto estás de alguna manera sacando vos por mes en tu trabajo? Yo en este momento, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Estoy cobrando 34.880. Soy monotributista, categoría, yo ya había hablado contigo. Sí. Y a partir de julio paso a cobrar 45.344 pesos. Pero con una salvedad, que la quiero hacer notar, permitime un minuto nada más. A mí se me vence el contrato en junio. Yo facturo, por ejemplo, ahora estamos en mayo, facturo el 20 y pico de mayo y cubro en junio. Ahora nos cambiaron la jugada, mirá qué astutos que son. A partir de julio, el mes de julio trabajado, lo vamos a facturar en agosto y lo vamos a cobrar en septiembre. O sea que la inflación a mí, no solo, y aparte, me va a quedar agosto que yo no voy a tener ningún ingreso. O sea, más allá de la inflación y todo lo que pasa, es una movida que la verdad no la puedo llegar a entender. Y aparte, lo último, ya te dejo. Esa partida de dinero que va a entrar al municipio, una cuenta rápida, 45.000 por 200. Con la tasa nominal que te da hoy, 200 digo porque somos 200 los monotributistas aproximadamente, los administrativos, en un plazo fijo, ¿cuánto le da al municipio eso? Entonces, esa plata, ¿qué pasa? ¿A dónde va? Horacio, te hago simplemente una pregunta. ¿Vos vivís con ese dinero? ¿Tenés que arreglártelas para llegar a fin de mes con ese dinero? Familiar porque si no, muero en el intento. Vos sos administrativo desde hace muchos años y estás como monotributista, ni siquiera estás en relación de dependencia. Estás en blanco, pero como monotributista. Es decir, vos pagás tus impuestos y todo, haces tus aportes, pero como monotributista. Y tenés que vivir hoy con 35.000, con el aumento puede llegar a ser 45.000, pero con eso tenés que vivir hasta fin de mes. Sí. Y Hugo, vos no tenés trabajo en blanco, sino que estás como cuentapropista en el sector de la construcción. ¿Y cuánto estás sacando por mes? ¿Con cuánto tenés que vivir, más o menos? Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes, Maxi, buenas tardes para todos. Y estoy más o menos aproximadamente rondo entre 50.000 y 60.000 pesos. En algún caso muy excepcional, de algún mes, poder llegar a rondar los 70.000 pesos, pero
Claro. Es casi imposible. ¿Y vos tenés hijos? Sí, tengo una hija menor de edad y un hijo mayor de 25 que estudia Derecho. Claro. Espérenme un segundito, ahora voy a hablar con ustedes porque están bien por abajo de la línea de pobreza, que debe estar en 95.000 pesos, no tenemos el último dato. El último dato era el de febrero, el de marzo se actualizó. Todavía no. Está el de febrero que era, creo que estaba en 85.000 en febrero. Hoy está seguramente alrededor de los 95.000 pesos la línea de pobreza. Está Fabián Rubino en nuestra estación de servicio. Fabián. Bien, Maxi, mira cómo quedó entonces la plataforma, el cartel, tras los aumentos en las tres empresas. Esta es YPF. YPF siempre tiene menor el valor de los combustibles. Fíjate una cosita, estuvimos sacando cuentas recién, calculadora en mano. Super 120, derecho, digamos, Infinia 148. Para cargar un tanque, supongamos, de 50 litros, Super necesitas 6.000 pesos. Para cargar un tanque de 50 litros Infinia necesitas 7.400. Hay una diferencia de 1.400 pesos en un tanque de 50 litros entre la Infinia, que es la Plus, digamos, de YPF, y la Super. Es diferencia, es mucha diferencia en un tanque, lo dicho. Y ahora vamos a ver qué piensan los automovilistas, Maxi, de este aumento. Fabián. Sí. Me gustaría preguntar, ¿sabés qué? No sé si se puede hablar con un playero o tal vez un automovilista, porque lo que hemos visto cuando hay aumentos de naftas tan pronunciados, es cierto que todos los precios están subiendo, pero ahora la nafta está subiendo por arriba y sobre todo la premium, ¿no? En general los autos más nuevos todos cargan premium, o te recomiendan cargar premium. 40% en 4 meses y medio, bueno, eso impacta en el consumo, es decir, cae el consumo de nafta. La gente, no sé cómo hace, sale menos, trata de racionar el consumo de nafta. Digamos, obviamente es una de las cosas que se trata de racionar. El que usa el auto para trabajar no puede hacerlo. Pero bueno, un poco eso, a ver si de alguna manera, cómo están lidiando con esos aumentos de los combustibles tan pronunciados. Mirá, Maxi, acá hay una política en donde son empleados y no dejan hablar a los empleados. Pero pudimos hablar antes, porque obviamente no van a hablar. Y lo que nos han comentado es que dicen que todavía es menor la cantidad de gente que viene a la prepandemia. Ellos observan que todavía no se pudo No se recuperó. No, la actividad que tenían antes de la pandemia todavía no la recuperaron y sospechan que con este aumento, evidentemente, esto no va a causar que la gente venga a cargar combustible. Todo lo contrario, muy posiblemente esto retraiga también el tema de la venta de combustibles. Claro. Fabián, completame, me querías decir algo más. Sí, te decía, buenaventurados los que pudieron cargar combustible antes del fin de semana. Es duro, te digo, venir a cargar combustible el día después del aumento. Es como un shock el que te pasa. Pero bueno, si tenés que circular y tenés que cargar combustible, evidentemente lo tenés que hacer. Lamentablemente esta gente hoy lo va a tener que hacer con un 9% más de aumento como el que ha implementado en el día de hoy YPF. Bien, Fabián, volvemos ahí en cualquier momento. ¿Querían agregar algo? No, ahí lo que es, digamos, cuando la brecha entre la Premium y la nafta Super es tan grande, era menor hasta el año pasado, estos últimos aumentos son mayores en la Premium que en la Super. Lo que hace la gente es justamente reemplazar una por otra. Carga nafta de menor calidad y todo lo que se nota principalmente es eso, es una baja en el consumo de la nafta Premium a favor de la nafta Super. Entonces, cuando vos mirás los números de consumo, bueno, ahí en términos de nafta se nota eso, digamos que la caída básicamente se da en la Premium, no tanto en la Super. Bueno, a ver, está pasando algo ahí con el Pro. Pablo, ¿vos aportás de esto o Brenda tiene información? Acaban de tener un almuerzo que estuvo Mauricio Esto es en vivo, ¿eh? Esto es en vivo, es en Puerto Madero, hubo una nueva reunión del Pro. Todavía no sabemos los detalles de lo que se habló, pero tiene que ver con poder encontrar caminos de diálogo entre los distintos sectores. Y recordamos... A ver, esperamos un segundito, está Diego de Nicolás ahí en el lugar. Diego. A ver, Maxi. A ver, está hablando Cristian Ritondo, uno de los participantes. A ver. Repasamos lo que fue la votación del otro día en el Congreso.
porque nos habíamos planteado y habíamos votado diferente que el radicalismo en algunas cosas y tenía que ver con que seguimos comprometidos con no el aumento de cargos políticos, no el aumento de impuestos, llevaba una tasa y tenía que ver con eso. Así que básicamente hablamos sobre eso, sobre el desarrollo de próximas reuniones y no mucho más de eso. ¿La candidatura ya se empieza a hablar o no? No hablamos de Pero esto no de la vicepresidenta en Chaco. No, eso la verdad que no lo evaluamos, si quiero puedo decir lo que opiné yo. Sí. En realidad son habituales las reuniones que nosotros tenemos, de la mesa del PRO, de la mesa de Juntos por el Cambio, y no es que cada una debe tener un resultado, sino se analiza la realidad. Yo lo que analizamos mucho es que no podemos seguir votando, como pasó el otro día, algunas leyes que tengan que ver con modificación del sistema previsional, con aumentos de impuestos, con estructuras de cargo. Y más allá que nosotros no lo votamos, hubo parte de la coalición que sí lo votó, y así que esto tiene que quedar claro una vez. Boleta única, porque la vicepresidenta en Chaco rechazó el proyecto. Bueno, nosotros vamos a insistir con boleta única porque creemos que es la mejor forma, la mejor situación, es bueno para la democracia, la moderniza. ¿Cómo van a definir los candidatos al 2023? Falta mucho. Lo vienen hablando, no falta tanto porque ya vienen teniendo varias reuniones para definir la manera de quién va a ser candidato. A ver, seguro que no se va a definir acá. Y seguro falta muchísimo tiempo y tenemos excelentes candidatos. Y seguramente hay quienes hoy todavía no son candidatos que pueden ser candidatos y quienes son candidatos que pueden ser. ¿Modificaron criterios con respecto al tema Milei? No hablamos de Milei. No. ¿En paso o en encuestas van a definir cómo hacen? A ver, de como sea, el que va a definir los mejores candidatos va a ser la gente. ¿Macri va a ser candidato? No sé, va a tener que definirlo él. ¿Cuál es la postura definitiva sobre Milei, teniendo en cuenta que después se retractaron algunos? Patricia dice... Pero hoy no hablamos de Milei. Milei tiene su partido. Para bailar hace falta dos. Nosotros estamos viendo cómo reestructuramos, cuál es la posición nuestra. Tiene que ver lo económico, el análisis económico. A ver, lo que más lleva a esta reunión es análisis de lo que está pasando en la Argentina, la disputa del gobierno, qué situación nos queda para adelante, cómo la Argentina va perdiendo contacto internacional. O sea, es mucho más, digamos, no es que nos sentamos para hablar de interna, nos sentamos a hablar de lo que pasa, el desastre que tiene este país con un gobierno que no da solución a ninguno de los temas, que todo es aumento de impuestos, lo que está pasando en el campo. O sea, hablamos mucho que tiene que ver con eso y después la verdad no es que hablamos todo, sino es una reunión para hablar de candidatura y no es así. Morales decía que todavía no tenían plan económico. ¿Lo tienen o no? En realidad están las fundaciones trabajando, nosotros tenemos más claro lo que queremos, pero tiene que tener todos juntos por el cambio un plan. Pero a ver, hay cosas que sí tenemos el primer día y nos comprometimos. No puede haber aumento de impuestos, no se puede seguir agrandando estructura del Estado, no podemos seguir teniendo sistemas jubilatorios de privilegio, o sea, hay cosas que sí sabemos. Ahí está Ritondo. Ritondo, aportame la información para cerrar básicamente esto. Lo que hay, esta mesa es una mesa que se reúne periódicamente en el PRO y tiene que ver, bueno, obviamente, como dice Ritondo, discuten los temas del país, pero discuten los temas de posicionamiento político. Y hoy hay dos cosas que dividen al PRO. Estuvo Macri en la reunión. Estuvo Federico Pinedo, que también actúa como moderador, estuvo Schiavoni, Vidal, Patricia Bullrich, Jorge Macri, los estamos viendo, Fernando de Andrés. ¿Macri está lanzado en la candidatura 2023? En principio sí. Macri, a ver, dice que es candidato, lo dice a quien lo quiere escuchar, y Horacio Rodríguez Larreta dice que lo va a enfrentar si es que Macri efectivamente confirma que va a ser que se presenta. Hay dos cuestiones que dividen al PRO, básicamente. Uno es la vinculación con Javier Milei, ¿sí? Y el otro tiene que ver con cómo se dirimen las candidaturas en caso de que haya dos o más candidatos en el PRO. Bueno, hay un sector que es el de Patricia Bullrich que quiere que esas candidaturas se diriman en las PASO. Y Horacio Rodríguez Larreta que quiere que se diriman antes de las PASO en una interna del PRO. Macri hasta ahora sobre este punto no se expidió. Bien, ¿vos crees que va a ser candidato Macri 2023? Se mueve como tal. Hoy se está moviendo, como tal. Quiero poner esto en contexto del tema de que hablamos, ¿no? El rumbo económico y demás, y ahora volvemos a la realidad de la gente que tiene que llegar a fin de mes con 50.000, 60.000 pesos o incluso menos. Pero en la interna, Alberto Fernández estuvo el viernes en Ushuaia, ¿no? En el otro extremo del país. Y en ese contexto era anfitrión el gobernador y el intendente, ¿no? El intendente creo que era el intendente de Río Grande. De Río Grande, ¿no? Fíjense lo que ocurrió.
Alberto Fernández. Lo acompañan el señor gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. El señor intendente municipal de Ushuaia, Walter Boto. El señor ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. El señor ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hasta ahora un acto casi perfecto. Fallamos al principio. Y yo interpreto, porque soy intendente en licencia en Avellaneda, el sentimiento del cuando empezó el acto. Cuando a uno lo aplauden más que lo que aplauden al que uno trae, uno se siente incómodo. Y en el aplausómetro, el que más fuerte sonó fue el de él. Así que lo nombramos nuevamente al presidente Alberto Fernández, que suene el aplauso. Y ahora se convierte en un acto perfecto. Encabeza este acto el señor presidente. Esto era en Ushuaia. Esto era en Ushuaia, sí. El intendente de Ushuaia es Walter Boto, que es un kirchnerista, digamos, cercano a la Cámpora, proveniente de este ¿Es de la Cámpora? ¿Es de la Cámpora el intendente? Sí, es kirchnerista, digamos. No te sabría decir si es estrictamente de la Cámpora, pero sí, digamos, responde al liderazgo de Cristina Kirchner. Y después estaba el gobernador, que es Gustavo Melella, que es ex intendente de Río Grande y que estaba ahí también sentado. Melella tiene una buena relación con Alberto Fernández, también con Sergio Massa. Perdón, ¿quién? El gobernador, Melella. Sí, tiene una buena relación con Alberto Fernández, con Sergio Massa. Lo que pasa es que él es gobernador, digamos, tiene que tener una buena relación con todos, no tiene un posicionamiento político claro, no es que es kirchnerista o no, porque... pero lo que quiero decir es que le armaron, por ejemplo, parte del gabinete económico, le armaron entre Massa y Alberto Fernández al gobernador de Tierra del Fuego. Pero el intendente de Ushuaia no, es alguien que es más de... que responde directamente a Máximo Kirchner. Sí, que responde más al kirchnerismo, que se identifica con esas políticas, que reivindica a Cristina Kirchner. Y por otro lado, Ferraresi también es un ministro que, si bien ahí estaba con el presidente y que últimamente está como oscilando como intermediario, digamos, entre el presidente y la vicepresidenta, en este momento cuando dice eso... Esto es una opinión mía, ¿no? Me parece que evidencia una... Sí, la verdad que es muy impresionante. Porque por ahí nadie se hubiera dado cuenta, es decir, uno no tenía por qué escucharlo y la verdad es que ese acto se estaba transmitiendo a nivel nacional, es decir, todo el mundo estaba escuchándolo y quizás si hubo más o menos aplausos era algo por ahí para marcar en una cuestión más partidaria, algo más chico. Sí, y llama no la dejarlo atención. Evidenciado ahí. Llama la atención, es decir, Cristina, obviamente en Chaco la ovacionaron, estaba en su público, digamos, y en sus referentes. El presidente, bueno, está en los territorios un poco, bueno, en territorios que son complejos para el propio presidente. Y esto que marca Ferraresi, un aplauso para el presidente, no lo aplaudieron lo suficiente, efectivamente no lo habían aplaudido, hasta se escuchó algún silbido en el inicio. Bueno, estamos hablando de parte también de la interna del Frente de Todos, ¿no? Coincido con lo que se dijo aquí. Digamos, es un acto de sincericidio y a la vez de sinceridad. De sincericidio porque si no se hubiese dicho hubiese quedado menos manifiesto. Ahora de sinceridad, ¿sabes por qué? Porque en el peronismo se piensa así. El presidente es jefe. El gobernador, después el intendente. Y si no se respeta ese ritual, quiere decir que algo está fallando. Es decir, nadie tuvo que aclarar en el acto de Cristina, aplaudan a la doctora honoris causa. Sabían perfectamente. Peronismo es una estructura vertical. Cuando esa verticalidad no funciona o hay ruidos en la línea, hay problemas, Maxi. Siempre. Pero vos sabés que estás dando en la tecla ahí, porque Alberto Fernández está convencido hoy, más de lo que estaba antes, que este es el rumbo, será Guzmán hoy. Él dice que es Guzmán, pero el rumbo es ese, el acuerdo con el fondo, Guzmán, ratificar a sus funcionarios, Pelle en el Banco Central.
Claro, lo que Alberto Fernández podrá no contestarle a Cristina, mandar a sus ministros a contestarle a la vicepresidenta, lo que sucede es que Alberto Fernández tiene un gran problema de liderazgo interno. Ahora ya no es el problema Cristina, sino cómo lo ven los gobernadores, los intendentes y cómo lo van a ver en los meses siguientes cuando se acerca la elección del 2023. Y déjame traer algo más del acto del viernes, porque quizás yo le doy demasiada importancia y no la tiene, pero cuando Cristina dice yo no soy hormonal, yo reacciono con las neuronas, me parece que está transfiriendo la hormonalidad o la testosterona al presidente. Lo que está marcando es que, y lo señaló específicamente, ella dijo, yo elegí a un candidato que no representaba un sector y que durante 10 años me había criticado. Dejé que alguien que había escrito contra nosotros sea ministro. Actué, ¿qué está diciendo ella? Yo actúo con ideas muy fríamente y el presidente quizás no tanto, es más emocional. De hecho, hace 3 semanas se hablaba de la posibilidad de reemplazo de Guzmán. Se habló de una propuesta a la baña, por lo menos algunos colegas de ustedes manejaban eso. Y ahora vemos que el presidente está abrazado a Guzmán y la pregunta es, ¿porque Cristina lo arroja a ello y no le deja otra alternativa porque desafía ya prácticamente cualquier vestigio de dignidad? ¿O porque está actuando de una manera también, vamos a decir así, más visceral y está diciendo, bueno, si vos me provocás, entonces yo me voy a afirmar más a la figura del ministro? Y yo creo que se planta, porque Cristina también sabe que sus pedidos en público, si un presidente directamente cambia al ministro de Economía, porque ahora directamente le apunta a Cristina con nombre y apellido, diciendo esto, lo otro y demás, pierde toda su autoridad. Pierde absolutamente toda su autoridad. Cristina sabe que en este momento ya no hay vuelta atrás. En todo caso, insisto con esto, ¿no? Si algunos piensan que Alberto Fernández en algún momento tenía la posibilidad de romper. Bueno, lo que claramente está mostrando Alberto Fernández que no quiere romper. Digamos, mira para otro lado, dice, bueno, la unidad, vamos todos juntos y demás, y manda a su ministro a decirle que Cristina está equivocada. Que es más, los ministros que Cristina dice escribieron libros contra ella o dijeron cosas contra ella son los que le responden respecto a qué hay que hacer hoy en la economía. Vuelvo a la realidad. Vamos a ir ahora a un autoservicio ahí en 3 de febrero en Caseros, pero vuelvo, me quedé ahí enganchado con Horacio y con Hugo. Horacio, simplemente, vos me imagino tendrás también otros colegas, digamos, que están en una situación como la que estamos hablando, digamos, que tienen ya muchos años de un trabajo como administrativo o en distintas tareas, un trabajo que siempre se asoció a una clase media de tener las cosas más o menos justas, pero tener las cosas que vos querías en el día a día. ¿Has notado que eso se derrumbó en los últimos años muy notoriamente? Sí, Maxi, muy notoriamente. Yo podía tener vehículo, podía alquilar, podía ir al cine, me gusta leer, me gusta ir al teatro, me gustaba, por ejemplo, ahora que querría ir a la Feria del Libro. Ahora no puedo, porque ir a la Feria del Libro implica la entrada y comprar un libro, porque no voy a ir a la Feria del Libro a caminar. Entonces, el poder adquisitivo es terrible, y a los que ya tenemos más de 45 y a los pibes que recién empiezan es donde más se nota. Es tremendo como yo he tenido muchas entrevistas y más de uno te dice lo mismo. No, señor, usted está sobrecalificado, no me sirve. Vos te vas contento por un lado, pero te vas indignado por el otro. No, pero es fuerte lo que vos decís, Horacio, es fuerte lo que vos decís, que vos te has acostumbrado siempre a un consumo, a un estilo de vida, más allá de tus ingresos, de clase media, y hoy ni siquiera podés darte el gusto de darte una vuelta en la Feria del Libro, digamos, que era algo que vos hacías. Es muy fuerte lo que contás. Esperamos un segundito, que ahí lo tengo a Hugo, pero la tenés a Natalia en 3 de febrero en Caseros. Ah, bueno. Hugo, completame lo tuyo. Vos siempre has estado laburando ahí en la construcción y demás. Sí. Me imagino que siempre las has peleado, pero hoy es especialmente difícil con el tema de la aceleración inflacionaria. Sí, retomando lo que dice Horacio, uno tiene un nivel de vida o trata de tener un estándar de vida medio, ¿no es cierto?, de lo que hoy nos encontramos privados.
no podemos, tenemos que elegir en realidad en qué vamos a hacer nuestro gasto, porque el día a día, ir al almacén te implica un gasto, estamos hablando de 1.000 pesos mínimos para la comida de un día, y en mi caso particular somos 2 personas, porque es yo con mi hija, que es menor de edad, mi hijo es mayor de edad, de todas maneras está estudiando, yo también estoy estudiando, mi hija se encuentra en edad escolar, no encontramos una salida, es lo que a mí me pasa, por ejemplo, y mi única manera de mostrarme en contra del sistema y ofrecer un poco de rebeldía es continuando con mi capacitación profesional. De hecho, hoy estoy estudiando la carrera de licenciatura en psicología en la Universidad Nacional de La Plata. Todo se hace cuesta arriba desde este lugar. No recibimos ninguna ayuda, no quiero tampoco recibir ayuda como estos planes que ahora salen de 18.000 pesos. Sí. Yo los rechazo, ¿entendés? Mi propósito es un trabajo digno. Yo estoy acostumbrado a salir a trabajar, a ganarme el mango todos los días, de una u otra manera. Y me pasa al igual que Horacio, con mis 47 años de edad y la capacidad y la profesionalidad que yo tengo, no consigo trabajo en empresas o bajo régimen de empleado, ¿no es cierto? Porque está sobrevalorado, porque tenés experiencia y porque... Está claro. Se me cortó ahí, pero les agradezco. Horacio, Hugo, gracias. La tengo a Natalia en un autoservicio. Gracias, gracias y a seguir remándola. Está Leo Godoy en Caseros. Leo. Bien, Maxi, buenas tardes. Estamos en Casero, aquí en el supermercado Doctor Ahorro, con Natalia, que es la encargada y la que todos los días se ve con la tarea de tener que ir cambiando precios. Así que bueno, ya te dejo en contacto con ella, Maxi. Natalia, Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿cómo andás? Natalia, Bien, se hizo muy cuesta arriba esta coyuntura para los pequeños comercios, digamos, en este torbellino de remarcaciones y caída del consumo, porque la gente obviamente compra menos frente a la suba de precios, pero eso genera un escenario muy complejo para el pequeño comerciante. Sí, muy complejo. Justamente estábamos hablando acá con los chicos y le comentaba que hoy me llegaron los aumentos nuevos del mes de cada 15 días que te había comentado, así que imagínate. ¿Aumentos que vienen en qué sector? ¿En farináceos, en lácteos, en qué? Lácteos, bebidas de marca muy reconocida y harina. Claro. Y eso obviamente lo tenés que trasladar directo ahí a la góndola. Eso lo tengo que trasladar a la góndola y son más cosas que la gente deja de comprar, ¿no? Porque las bebidas es una opción, tampoco es algo de primera necesidad. Claro, claro. ¿Esa dinámica sigue estando un par de veces en el mes? Bueno, obviamente siempre en el inicio de mes vienen las remarcaciones, pero bueno, ahora ya estamos, hoy es 9, hoy es 9. Hoy es 9. Estamos cada 2 semanas con esto, Maxi. Cada 2 semanas vienen los aumentos. Aproximadamente cada 15 días estamos... Sí. Claro. Exactamente. Y todavía no llegó la boleta de la luz. Claro. Bueno, eso van a venir también después los otros aumentos. Natalia, decime cómo es la dinámica también para el pequeño comerciante, porque claro, el pequeño comerciante vende un precio y después tiene que comprar con precios más remarcados y después vuelve a vender, pero tiene que estar muy cuidadoso de no quedar descalzado, digamos, porque después si no tenés que comprar menos cosas de las que estuviste vendiendo. Es que ese es el problema que estamos teniendo, no podemos armar la rueda como... A ver, por ejemplo, a mí me avisaron hoy de un aumento de la gaseosa cola, yo el pedido ya lo hice, o sea, el último pedido a precio viejo ya lo hice, claramente hubiera hecho el doble o el triple de pedidos, sabía que iba a aumentar hoy, pero es también esto de que te avisan sobre el momento, ¿entendés? Tenemos lista nueva, te dicen, sale lista nueva y chau. O sea, la lista nueva es para hoy, me llegó recién para hoy. Y en el caso, Natalia, O sea que yo ya el pedido anterior ya perdí. Claro. En el caso de... O sea que hoy está complicado incluso para vos, digamos, pues en el medio podés perder tu plata, digamos, tu capital de trabajo.
Claro, es que es lo que nos está pasando, o sea, estamos, como viene la lista sobre el momento, estamos teniendo siempre esto de que nunca, ni siquiera en el último, podemos decir, che, hagamos un pedido más grande para aguantar un poco los precios, ni siquiera ya podemos hacer eso. Antes quizá incluso comprábamos muchísimo más y aguantábamos ese precio un tiempo más para que la gente vea la diferencia y diga, che, acá todavía la leche está a este precio, pero ahora ya tampoco podemos hacer eso. Y ustedes cuando abrieron, Natalia, tenían la idea de poder vender las cosas más económicas a la gente para que la gente pudiera hacer, ahí como se llama el nombre del local, un pequeño ahorro, digamos, en su presupuesto y pudiera consumir un poco más. Don ahorro, claro, sí. La idea era algo totalmente low cost, pero bueno, ya no hay algo totalmente low cost. Nos está costando demasiado. Y el hecho de que en los pequeños autoservicios no esté la canasta de precios cuidados y en los grandes supermercados sí, ¿te hizo perder clientes? Sí, porque la gente muchas veces va específicamente a buscar eso a los supermercados, ¿no? En realidad esta es la historia de siempre. Siempre salimos perdiendo los que somos más chicos o los que nos cuesta remarlo un poco más. Lamentablemente es lo que nos viene pasando. Y cuando vos decís que tuviste 2 aumentos, digamos, en el último mes, digamos, cada 15 días tenés un aumento. ¿De cuánto es vos recién referenciabas de las bebidas, pero ¿de cuánto hay que pensar que vinieron los aumentos ahora en lácteos o en los harinas, farináceos? Mira, en general son... Sí, en general son 2 listas y varía desde un 3 hasta un 6% en las que aumentan tan seguido. Pero fíjate que cuando pasó el mes ya tenés más del 12% de aumento en cada producto. ¿Y los proveedores te dicen algo de si, no sé, van a empezar a espaciar más los aumentos o se va a calmar estos aumentos de precios que estás teniendo o no dicen nada? No, aparte no es que vos conseguís una variedad de precios en distintos proveedores, o sea, sube uno, suben todos, claro. Y lamentablemente las empresas más grandes, la lista es todo el tiempo y uno a veces se ve obligado a tener esas marcas, porque a veces hay gente que consume esas marcas y te ves obligado a comprarlas, que no era nuestra idea comprar las marcas de las grandes empresas. Pero bueno, a veces... tenés que tener alguna marca de monopolio porque la gente viene a buscar eso y por ahí entiende que tenés otros precios, otras marcas y se empieza a llevar otras cosas. Pero bueno, lamentablemente somos un poco rehenes de eso, ¿no? No, y sobre todo, Natalia, cuando contamos esto, ¿no? Obviamente las empresas de primera marca tienen precios más elevados, pero la inflación, este proceso generalizado de aumento de precios, involucra a todos, digamos. Obviamente las segundas, terceras marcas están más económicas, pero lo mismo suben los precios, es decir... Todos suben los precios más o menos, no sé, alimentos está en 60% anual. Alguno un poquito más, otro un poquito menos, pero todo va en ese ritmo. Ahora después, obviamente, la gente trata de buscar lo más económico, que son la segunda, tercera marca, no sé, cuarta marca. Pero aún así, en esos productos todo sube de precio, también sube de precio. Sí, de hecho le estaba contando a tus compañeros que la empresa láctea más grande volvió a remontar una marca vieja que tenía con una leche un poco más económica. Claro. Pero la realidad es que también sigue estando más cara que muchas otras marcas un poco más chicas o de pymes. Está claro. Y el consumo sigue flojito en la semana, digamos, y sobre todo ahora, a partir de mitad de mes, el consumo afloja. El consumo afloja un montón. Estamos con el tema, lo que te contaba, las promociones de los bancos los fines de semana, que levanta y remonta un poco. Claro. Nosotros tenemos algunas promociones para jubilados los lunes y martes, que es algo y es un gasto que nos comemos nosotros, sí. Pero es como para mover un poquito también, porque si no vendés no podés comprar. No podés comprar. Claro. Natalia, gracias. Como siempre, muy amable nuestro termómetro ahí de lo que está pasando con el consumo y los precios en el Gran Buenos Aires. Después de la tanda vamos a hablar de la marcha piquetera, que era el otro gran tema de la semana. Decíamos máxima tensión por aumento de combustible, lo que está pasando con la inflación en general, lo que está pasando con la interna, lo que va a pasar con las audiencias de servicios públicos a partir de mañana y hasta el jueves, pero también con la marcha piquetera, una mega marcha organizada por estos 3 días del Polo Obrero, ¿no? De los sectores de izquierda, sí, Pablo. Todo el frente de unidad piquetera, con otros sectores de izquierda como Libres del Sur. Y atención porque también se incorporan, que te lo vamos a contar en un ratito, algunos gremios vinculados al Frente de Todos. Que también van a estar ahí en la marcha.
y que le van a agregar por lo menos un condimento inédito. Sectores oficialistas en una marcha piquetera de izquierda. Claro, cerrame. En este contexto, Alberto Fernández se va hoy 5 de la tarde para Europa. 5 de la tarde se va rumbo a España para encontrarse con el presidente español Pedro Sánchez. Claro. Y un poco de oxígeno, ¿no? Siempre las giras son momentos más amables, ¿no? Y mientras tanto se queda el ministro de Economía aquí con los dos temas que van a ser los temas de la semana y que vos ya los has abordado, todos ustedes lo han abordado. Tarifas y luego cuando se conoce el número de la inflación, que está bien, es cierto, puede estar un décimo más arriba, un décimo más abajo, pero el día que se conoce la noticia siempre tiene impacto. Gustavo, gracias, muy amable como siempre. Vamos a la tanda. Bueno, atención porque hablamos de Alberto Fernández, Cristina, y el presidente, bueno, de una manera muy sutil, pero también muy fuerte, así como le están diciendo a Cristina Guzmán que está equivocada en los reclamos económicos, el ministro de Economía, Alberto Fernández habló de la pobreza en el gobierno de Cristina, Brenda. Sí, Maxi, como decías, recién vos mencionabas y casualmente el presidente marcó lo mismo. Mi gobierno nunca ha ocultado la pobreza, en un tiro por elevación a el gobierno de Cristina Kirchner, donde se modificaban, se tergiversaban, se ocultaban en realidad las verdaderas cifras de inflación durante su gobierno. No lo dijo de manera directa, de hecho lo dijo de manera bastante elusiva. Dijo en palabras textuales: en mi gobierno no he ocultado los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído, ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. También son posibles varias interpretaciones, ¿no? Porque cuando a él le están llamando la atención sobre la situación de su gobierno, sobre la gestión de su gobierno económica y el salario, lo viene marcando Larroque, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, entonces lo que él dice es: no me estoy haciendo el distraído, me parece, ¿no? Esto es mi interpretación de nuevo, no me estoy haciendo el distraído, sé perfectamente lo que está pasando, como diciendo, no hace falta que me lo sigan marcando y quizás sugiriendo que esto pasa por otro lado, pero eso habría que ver exactamente qué es lo que está tratando de decir el presidente. Lo cierto es que terminó diciendo una frase que es bastante fuerte antes de irse a su viaje por Europa hoy a la tarde. Claro, sobre todo también porque Alberto Fernández fue un crítico durísimo de Cristina respecto al tema del INDEC. Alberto Fernández habla barbaridades de Guillermo Moreno, primero de Guillermo Moreno, después de Axel Kicillof. Bueno, además de Cristina, pero fundamentalmente decía que era una barbaridad que se ocultaran los datos de la pobreza en la Argentina en el gobierno de Cristina. Bueno, hay que ver si ahora vuelve a ese mensaje. Pero yo decía, llama la atención que Cristina el viernes en el Chaco habla que en el 2014 la inflación fue el 38%. Uno dice, ¿y dónde lo vio Cristina? Pero si ella decía todo el tiempo que la inflación en el INDEC estaba en un dígito. Y ese año el INDEC dio 23% de inflación, como un pico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto escala o no. Lo cierto es que, bueno, también Cristina critica, le responden los ministros. Uno dice, bueno, ¿qué le queda a la vicepresidenta en términos de poder de fuego o de señalamientos a Alberto Fernández si ella jugó una carta tan fuerte el viernes, ¿no? Salió ella a exponerse. Ahora todo lo que diga Máximo Kirchner, Larroque y demás son cosas menores. Todos los cuestionamientos que hagan los dirigentes políticos que están alrededor de Cristina son cosas menores, teniendo en cuenta el nivel de cuestionamiento que desplegó Cristina, ¿no? Donde directamente dijo que quiere la renuncia de los funcionarios de Economía. Claro, no, ahí lo que quedó claro es que es irreconciliable justamente la relación entre el presidente y ella. Entonces eso es lo que quedó en claro el viernes, porque fue ella misma, sin intermediarios, la que expuso justamente que hay diferencias. Ella llamó que era un debate político, pero que claramente diferencias
irreconciliables. Bueno, está Gustavo Descalzi en Uruguay. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Maxi? Muy bien, día divino hoy. Mire cómo estamos. Parece verano. Precioso el día. Ideal para irse unos días a la Argentina, si quiere más. Contame, ¿qué se ve desde ahí, desde Uruguay? ¿Siguen ingresando a la Argentina muchos uruguayos por la frontera terrestre? Sí, bueno, la comunicación que hay entre las personas que viven en zona de frontera, sobre todo en el Uruguay, para aprovechar la diferencia cambiaria, es histórica. Es histórica no solo en este momento donde la simetría cambiaria ha profundizado la brecha, sino que además es la posibilidad de mucha gente que vive ahí de poder tener una canasta completa o llegar a fin de mes. Nosotros hemos estado trabajando ahí en la zona, amigo Maxi, hace unos cuantos días, viendo cuál era la diferencia, por qué muchos uruguayos que viven de este lado, a pocos kilómetros de frontera, cruzan los puentes y van a la Argentina. El primer factor, combustible, amigo Maxi, agárreme una libretita y anóteme ahí. Combustible en el Uruguay, nafta super, nafta común, 350 pesos argentinos vale el litro. Arrancamos de ahí. El segundo rubro, el más importante, supermercadista. Y acá hay enormes diferencias en aceite, en el café, en las cápsulas de café, en el té, en galletitas, galletas dulces, galletitas saladas, en latas, en todo lo que sean salsas que vengan envasados. Bueno, en esto tenemos entre 220 y 250% de diferencia. Es decir, algo que vale allá 100 pesos acá en el Uruguay vale 220 o 250. El tercer rubro, amigo Maxi, y este es muy importante, todo lo que tenga que ver con tocador. Estamos hablando que el mismo producto, es decir, el mismo shampoo, la misma crema de enjuague, la misma tinta del pelo, la misma marca, la misma presentación, el mismo producto, allá puede costar hasta 3 veces menos que aquí, que en el Uruguay. El otro punto es el tema de farmacia y también de protección femenina. Aquí hay diferencias que son abismales, hay productos que en el Uruguay son muy caros y hace que muchas personas que viajen también se aprovisionen con esto. Y el último punto tiene que ver con compras personales que pueden ser desde zapatilla, indumentaria y también los servicios de muchas personas que cruzan del otro lado, por ejemplo el tema de dentistas o por ejemplo para alguna especialidad médica. Es decir, que tenemos en el Uruguay un paquete de productos que en el Uruguay valen entre 250 y 300% más caro que en la Argentina. Esto es lo que propicia y lo que ha propiciado desde que se habilitaron los puentes que mucha gente de frontera viaje y comunidades como la que está en la región de Concordia o en la región de Colón se vean beneficiados. A ver, Gustavo, está también Marcelo Benítez ahí en Colón, del otro lado de la frontera. Bueno, Marcelito, ¿cómo le va? Marcelo, a ver, contemos, ¿no? Porque si no parece el título boom de uruguayo en Argentina por los precios, y acá estamos contando que los precios están volando. No, ese boom se produce por el dólar a 200, porque los uruguayos obviamente vienen con dólares, los cambian en el blue, en la calle, en cualquier lado, a 200 pesos. Claro. Y todo le resulta mucho más barato en la Argentina que en Uruguay. Marcelo, ¿es así? ¿Están ingresando muchos uruguayos para hacer las compras directamente del otro lado de la frontera? Hola Maxi, hola Gustavo. Bueno, sí, es así, como te lo contaba Gustavo recién, son los productos que más se consumen y agregaríamos acá en Colón fundamentalmente el tema turismo, porque es muy importante esta temporada que suele ser la más baja histórica del año para Colón. Lo sigue siendo, pero con números muy altos en los fines de semana. Ayer, acá estamos en el shopping de Colón, ayer toda esta zona estaba a las 5 o 6 de la tarde, la gente almorzando. Allá tenemos gente uruguaya, mira el ADN, porque está el mate, que seguro que son uruguayos, no les consulté, pero están con el mate, así que seguro que son uruguayos. Sí, todos los rubros que te nombraba recién Gustavo son los que más se notan, que recién hablamos con supermercados que están sobre el puente, y lo que nos decían ellos que sí, la diferencia 3-1. Bueno, acá tenés gente del Uruguay. No están comprando masivamente, no están abusando. Mira, todos son uruguayos. Acá te digo, con las caritas son todos uruguayos que están ahora. ¿Todos uruguayos? Todos uruguayos. Las patentes aquí predominan. Esta es la fiesta de Colón, no anda nadie en el centro. Los únicos que andan son uruguayos. 3-1 más o menos es el cambio. Y te la hago al revés. Yo fui a Paysandú en Semana Santa y por 10.000 pesos argentinos me dieron 1.000 pesos uruguayos. 0.20 el cambio realmente.
una diferencia enorme. Sí, efectivamente. Bueno, ahí está, ¿no? Marcelo, acá, digamos, suele, o también Descalzi, digamos, suele haber quejas de faltantes de productos importados. Ahora los uruguayos vienen aquí a comprar y encuentran todos los productos, porque vos hablabas, Descalzi, de café o cápsula de café, y acá justamente hay quejas de que hay faltantes. ¿Vienen los uruguayos cuando vienen acá, encuentran todo lo que quieren o también se encuentran con góndolas vacías o falta de productos? Pasa en Concordia. Lo que yo puedo averiguar... Salto, ahí hay, sí, decía que en Concordia... No, siga Marcelo. Salto, bueno, ahí hay supermercados, hipermercados, que acá en Colón no hay tantos, acá son más los chinos o son locales, que ahí sí hay faltante de los precios cuidados, que ahí se consume mucho los precios cuidados, buscan el aceite. Lo que me decían los supermercados que están saliendo del puente, entrando a Colón, que lo que no está ocurriendo es que no hay un abuso, o sea, llevan lo necesario, las compras de carrito, porque hay, que todavía creo no está implementado, esto de que pueden llevar 15 kilos por semana. A ver, acá me pueden decir, ¿está implementado ya lo de 15 kilos por semana? No, todavía no es. Hay como una amenaza, digamos, del gobierno uruguayo que pueden multar, y por lo cual esto en la semana pasada se redujo la gente que vino a comprar mercadería. Pero la gente viene acá a Colón y la verdad que pasa el día, algunos se alojan por un precio obviamente mucho más económico que en Paysandú. Yo te diría que hoy al sanducero le conviene venir, pasar el día en Colón que quedarse en su casa. Claro, obviamente sí hay cupo para el carga de combustibles, ¿no? Hay precios diferenciados. Hay precios diferenciados, claro, pues si no, sí. Hay un problema de abastecimiento de combustible hoy en Argentina. Si encima viene una demanda adicional porque le sale barata la nafta, ¿cuánto está? Acá, aún con la premium a 140 pesos, estamos hablando... 150 contra, dijo Descalzi, 300 y pico de pesos, 350 pesos en Uruguay. 350. Claro, estamos hablando de una diferencia, más del doble el precio de la nafta en Uruguay para los uruguayos que vienen a cargar acá a la Argentina. Maxi, antes del aumento estaba a 190 el diferenciado para el uruguayo, pero es relativo también, depende de la cantidad de demanda que tenga la estación de servicio. Esto YPF solamente lo hace porque es una reglamentación interna de YPF. Los problemas con el combustible están en las rutas con el gasoil, porque sí, ahí vienen sobre todo camiones brasileros, camiones paraguayos. Claro. Esta es la ruta del Mercosur, la autovía 14 que pasa por acá, camiones uruguayos casi con el olor a gasoil en este caso. Y sí, acá llegan los tanques y hay un problema con eso bastante importante. Claro, mira vos, no sabía que empezaron a aplicar precios diferenciales para extranjeros, pero bueno, no hay otra, digamos, pues si no, no hay abastecimiento para los argentinos. Gustavo Cerrame desde Uruguay. No, simplemente decirle que es de ida y vuelta, el turismo es de ida y vuelta y las personas en este país, yo por ejemplo tengo la posibilidad y tengo la libertad de gastar el dinero que gano en cualquier parte del mundo, o sea que las restricciones que a veces se ponen en la aduana muchas veces son ilegales porque existen convenios internacionales que a mí me permiten traer hasta $150 cuando vuelvo. Obviamente, si gasto los $150 todo en galletita, me los van a quitar, pero si compro las cosas que son normales, no hay ningún problema para pasar por aduana. Bien, gracias a los dos. Gracias Marcelo Benítez desde que pase muy bien, Colón, y ahí estaba Gustavo Descalzi desde Uruguay. Bueno, vamos rápido. Aumento de medicamentos había quedado pendiente. Aumento, te digo, si uno toma en cuenta entre enero y abril, principales medicamentos, los más vendidos, incremento del 23%, pero el dato es que los aumentos se vienen acelerando con el transcurso de los meses, tanto en a marzo como en abril, aumentos de 6% o más de 6% en ambos meses. La expectativa de los farmacéuticos para este mes de mayo que ya arrancó es que también, por lo que informan los laboratorios, incrementos del 6%. Y atención porque se empezaron a evidenciar algunos faltantes, sobre todo, por ejemplo, de faltantes por el tema importado, suspensiones pediátricas, algunos medicamentos, incluso ligados al ibuprofeno, pero bueno, hay problemas o con los insumos, con alguna droga, o también con los insumos, por ejemplo, ligados al aluminio, ¿viste? A los envases. Ahí tenés de aumentos en 4 meses, algunos mayores, ¿no? Claro, ahí 28%. Acá hay ejemplos de incremento, ¿no? Lo otro era promedio, 28% el ibuprofeno, 27,3%
la amoxicilina y en el caso del remedio para la presión, el enalapril y el losartán son dos distintos, pero ambos aumentaron casi 24% en 4 meses, solo claro. En 4 meses. Brenda, hablamos de la dinámica esta de la interna, también hubo acto, ¿esto cuándo fue? ¿El sábado? El sábado hubo un acto de Máximo Kirchner junto con Axel Kicillof, que está muy alineado en este momento justamente con el kirchnerismo, donde redoblaron de alguna manera lo que venía planteando Cristina Kirchner el día anterior. 24 horas después, ellos dos estuvieron en Los Toldos para un acto por la recordación del 103 aniversario del nacimiento de Evita, donde dijeron que hay que subir los salarios y que no hay que erosionar la solidaridad entre aquellos que tienen trabajo y quienes no, es decir, aquellos que reciben planes sociales, ¿no? Hablando de los barrios. Esto es algo a lo cual le respondió hoy Alberto Fernández. De hecho, si vemos los textuales, digamos, si uno los machea, son casi iguales, hablando de salarios, de poder adquisitivo, lo que planteó la vicepresidenta, lo que planteó Máximo Kirchner y la respuesta de hoy de Alberto Fernández. Y por otro lado, Máximo planteó que se necesitan ámbitos para poder discutir, que tiene que ver con esto de la mesa política que viene pidiendo el kirchnerismo para tomar decisiones en conjunto junto con Alberto Fernández. Bueno, sí, nada, bueno, ahí quedó Axel Kicillof más o menos hablando en el mismo sentido, marcándole a Alberto Fernández que no se olvide para qué ganamos las elecciones. Bien. A ver, el tema COVID, que ha quedado obviamente ya con una vacuna que está muy extendida en las distintas dosis y demás, como un tema que está apagado. Pero ojo que han aumentado los contagios, nuevamente los casos. Sí, ayer se conocieron las nuevas cifras de COVID. Recordemos que desde hace algunas semanas el Ministerio de Salud de la Nación ha resuelto informarlo semanalmente y ya no diariamente, pero podemos ver semanalmente la evolución de los casos y lo que se ve en la última semana es que hubo un aumento realmente importante. Hablamos de un 54% de aumento de casos en la última semana, cuando además se calcula que hay un subregistro. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de gente que a lo mejor tiene síntomas y si no son muy graves ni se va a testear y además se junta con otras personas, lo cual facilita obviamente los contagios y hace esto, que las cifras sean muy contundentes en materia de aumento de casos y que este cálculo en realidad sería mucho mayor si efectivamente se testeara mucha más gente. De hecho, lo que se chequeó ahora es que en la última semana hubo más de 17.600 casos, cuando en la semana anterior había habido cerca de 11.000, pero insisto... La mortalidad está muy baja, claro. La mortalidad está muy baja, se ha testeado un poco menos en la última semana respecto a la anterior, lo cual da para pensar también que la positividad, que la vamos a conocer mañana, es todavía más alta. Lo que preocupa en este contexto es, como vos bien decís, con las vacunas no hay demasiado riesgo, salvo para las personas que efectivamente son de riesgo, en cuyo caso los contagios o mayores contagios es mayor el riesgo, y también las personas no vacunadas, porque en este contexto en que empieza el frío, lo que pasa es que la gente se encierra más, que las ventanas se abren menos y que los contagios se multiplican más. Por eso hay preocupación por los días de frío que se vienen y porque estos contagios sigan aumentando, porque, insisto, cada vez que aumentan los contagios sube la cantidad de fallecidos, aunque no en la proporción que conocíamos en 2020. Claro, por supuesto. Vamos a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar de mañana se inicia esta mega marcha piquetera de 3 días y también del tema de las proyecciones de inflación para este año. Vamos a hacer unos cálculos de lo que es el REM, el Reglamento de Expectativas del Banco Central, que ya están hablando de una inflación del 65% para este año. Algunos que dicen que eso es piso. Una dinámica muy, pero muy compleja. Tanda, ya volvemos. Bueno, atención, inflación del REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Bueno, y 50 consultoras que releva el Banco Central. Bueno, más de 5 puntos hacia arriba respecto de la misma encuesta que habían hecho el mes anterior, lo que les da para la inflación para 2022, 65,1%. La última vez que habían hecho la misma encuesta le daba abajo de 60. Ahora 65,1, y la noticia también es que según las consultoras económicas, las más reconocidas, recién dan una inflación abajo del 4% para el segundo semestre. A partir de julio. O sea, fíjate, es lo que dice Guzmán, vamos a ver si se cumple.
aguantemos hasta julio, que va a haber niveles de inflación alto, arriba del 4 hasta junio, porque obviamente es el aumento de tarifas en junio, y después, a partir de julio, puede empezar a aflojar, previa a enfriamiento de la economía, digamos, por este ritmo inflacionario, obviamente quedan la mayoría de los salarios, ingresos fijos, jubilaciones, todo por debajo, y lo que estamos viendo en algunos sectores de caída de consumo. Hoy cuando le preguntaron a Guzmán por la inflación, por el índice que se va a conocer el jueves, dijo, falta cerrar algunos números, pero da cerca de 6. Cerca de 6. Cerca de, bueno, es un poco lo que se venía hablando. Pablo, a partir de mañana está la marcha esta piquetera. ¿Cómo es? ¿Dónde comienza? Marcha federal. Hoy ya se dirigieron los principales dirigentes de la unidad piquetera, se dirigieron a Jujuy. Arranca desde La Quiaca formalmente a las 8 de la mañana, donde van a estar los principales referentes de la izquierda y se van a juntar en las principales ciudades del país. Son 100 ciudades de todo el interior, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, y van a ir marchando hacia los grandes centros urbanos. Esto va a ser mañana, donde empieza la convocatoria. Al día siguiente, el 11 de mayo, va a haber distintos actos sindicales en distintos puntos centrales del país. Va a haber uno en el NOA, uno en el NEA, en el noroeste argentino, en el NEA, en Rosario, en Cuyo, en Bahía Blanca, en la Patagonia también. Y desde ahí van a ir marchando también hacia Buenos Aires, donde el 12 de mayo, es decir, estamos hablando del jueves, se van a concentrar primero en las grandes estaciones de tren de la ciudad de Buenos Aires, esto es Retiro, Constitución y 11. Después van a ir marchando, van a pasar en puntos neurálgicos que tienen que ver con el conflicto social y desde ahí a la tarde van a estar en Plaza de Mayo, esperan 100.000 personas. O sea que lo fuerte acá en la ciudad de Buenos Aires va a ser el jueves. El jueves, exactamente. En Plaza de Mayo. El jueves, te repito, concentraciones en las estaciones y desde ahí van marchando, van a estar en ANSES, Ministerio de Trabajo, va a haber fuertes manifestaciones en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Bien, gracias. Nos estamos retirando, quédense con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13. Chao, pásenla bien.